extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Y si te has unido a través de la televisión o YouTube o Facebook o quizá por audio, gracias por acompañarnos. Repasaremos la lección número 11 para el 11 de diciembre de 2021 y lleva por título Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Yo estoy emocionado, Nesí. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a gozarnos, compenetrarnos, ustedes, nosotros. Debe haber esa emoción. Abrir la palabra de Dios y Amén. Estudiarla. Amén. Anímate. No, esto no es rutina, esto es cada vez abrir las ventanas del conocimiento del cielo. Amén. Antes que nada, como solemos hacer, pidamos que Dios bendiga nuestro estudio. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un privilegio. Nos sentimos emocionados. Estar en contacto contigo, con tu voluntad, los mensajes que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Esto es lo máximo. Y ahora pedimos que nos bendigas y que todo lo que digamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, leemos el texto de esta semana en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Nesí, Dios nos escogió. Amén. Hermoso concepto, Nesí. Claro que sí. Que el Rey del Universo nos escoja a nosotros. Así es. La palabra traducida como escoger proviene de una raíz que significa adquirir propiedad o adquirir posesión. Bueno, eso ha sido mal usado por este mundo bien egoísta. ¡Qué privilegio el nuestro, Nesí! Esto es algo impresionante. Así es. Dios nos escogió y nos amó tanto que envió a su Hijo Cristo Jesús, quien nos compró con su sangre para darnos salvación. Gloria a Dios. Pero recordemos algo muy importante. Cuando el pueblo que Dios escogió había descendido a Egipto en el tiempo de José, era una familia de solo unos 70 miembros, pero a su debido tiempo Dios los hizo como las estrellas del cielo en multitud y buscó múltiples maneras para bendecirlo. Maravillosa verdad. Dios no solo nos escoge, sino que también cubre nuestra vida con bendiciones. Alabado sea el Señor, porque día tras día nos lleva cargados en sus brazos, nos libera, nos rescata de la muerte. Salmo 68, 19. Ahora, Omar, es interesante ver que los autores del Antiguo Testamento siempre citan otras partes del Antiguo Testamento. Se complementan uno con el otro. Así es. De esta manera, un libro atestigua sobre el otro. O sea, los escritores de los diferentes libros se apoyaron unos con otros para dar autenticidad a sus mensajes. Y tienes razón, sí. Por ejemplo, en Salmo 81:10 alude a Éxodo 22. Así es. Cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Ahora, sin embargo, Nesí, esto no lo podemos clasificar como una simple repetición. No. Ni mucho menos podemos decir que es un plagio del libro de Deuteronomio. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios tiene derecho de usar esta metodología. Más bien, es una reiteración de lo que es verdaderamente importante para nuestra salvación. Impactante, Omar, en verdad. Y, ¿sabes? Cuenta la historia de que en cierta ocasión el famoso inventor Benjamin Franklin
fue enviado como embajador a Francia, ¿no? Y Francia en ese tiempo se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo, era algo terrible. Y el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres, bueno, literatos para el exterminio de la Biblia. Intelectuales. Sí, así fue, y él se unió, y pronto le llegó su turno de leer una obra o una producción literaria ante esa sociedad de ateos. Y Franklin leyó la historia de amor de Ruth y Boaz. Claro, él la había traducido al francés con su propia mano. Y cuenta la historia que cuando él terminó la lectura, se escucharon los aplausos y el presidente de la sociedad dijo: Doctor Franklin, esta es la más preciosa historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. Y de nuevo los miembros aplaudieron. ¡Qué shock para ellos! Y el presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos hacerlo? Y fíjate que Benjamin Franklin respondió: lo siento mucho, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor porque no es mía, ya ha sido publicada. Oh, dijo el presidente, ¿podríamos saber dónde fue publicada? Y Franklin sacó de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo: yo simplemente repetí la historia que está escrita en esta Santa Biblia que ustedes tanto quieren destruir. Ay, Omar, qué mensaje, tremendo, ¿no es cierto? Esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de esa sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. Ahora, la repetición de las historias bíblicas comprueba que la Biblia es indestructible. Amén. En este estudio veremos instancias cuando los escritores del Antiguo Testamento se dirigieron al libro de Deuteronomio y contestaremos a las siguientes preguntas. ¿Por qué el libro de Deuteronomio tuvo tanto impacto en los escritores bíblicos posteriores? ¿Qué lecciones podemos extraer del histórico redescubrimiento del libro de la ley en la época del rey Josías? Es que la repetición de la ley ocupa gran parte del libro y eso jugó un papel central en la vida del pueblo de Israel. En realidad, esta semana nos concentraremos en cómo el libro de Deuteronomio fue reutilizado en el Antiguo Testamento. Entonces, Omar, si pensamos en esto, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué partes de Deuteronomio se volvieron a usar. Claro. ¿Y qué puntos se estaban realzando? Que tienen relevancia para nosotros hoy. Va a estar muy interesante. Tremendo. Esta lección en verdad. Así que pasemos entonces a la parte del domingo 5 de diciembre titulada El libro de la ley. Bueno, tremendo, porque hay tanta confusión hoy en las iglesias cristianas sobre este tema. Ahora, pero vayamos a la experiencia de ese rey famoso, Josías, Josías de Judá, claro, que tenía solo 8 años de edad cuando se convirtió en monarca. Reinó 31 años, alrededor del 640 a.C. al 609 a.C. Falleció a los 39 años de edad, joven todavía. Así es. Y falleció en el campo de batalla. En el 18º año de su reinado sucedió algo que al menos por un tiempo cambió la historia del pueblo de Dios, Nessie. Cierto. ¿Y qué te parece? Si vamos a leer, leamos. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 8 al 11. Y dice así: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Omar, vemos que desde su más temprana edad, y siendo ya un joven, ¿no es cierto? Sí. Un joven rey, Josías se había esforzado por exaltar los principios de la santa ley de Dios. Y claro, mientras Safán, el escriba, estaba leyendo este antiguo manuscrito o rollo, ¿no? Me imagino, que había estado perdido, bueno, por tanto tiempo, Josías comprendió que ese era un tesoro de conocimiento y que podía ser usado como poderoso aliado en la obra de reforma que él deseaba ver hecha en la tierra y en todo el pueblo. Ahora, la pluma inspirada nos hace pensar en la situación que reinaba en ese tiempo y dice lo siguiente: ¿pero sería posible acaso producir la reforma tan necesaria? Israel casi había llegado al límite de la paciencia divina y Dios pronto se levantaría para castigar a quienes habían traído deshonor a su nombre. La ira del Señor ya se estaba encendiendo contra su pueblo. Sobrecargado con pena y angustia, Josías rasgó sus vestiduras y se postró ante Dios en agonía de espíritu. Oró buscando el perdón de los pecados de una nación impenitente. Josías se conmovió profundamente cuando Safán leyó los mensajes sagrados del libro. Comprendió claramente que el camino de la desobediencia llevaría a la nación a una terrible maldición. Pero también entendió que la obediencia conduciría a la bendición, amén, la vida, claro, y la prosperidad. Sí. El rey discernió la seriedad de lo que estaba en juego, sí, sabiendo cuán lejos se había desviado el pueblo de los caminos de justicia y hasta qué punto había abandonado el Señor. Wow. Josías reconoció el grave peligro que corría la nación. Así es. Sí, era una situación tremenda. Muy seria. Y fue un buen rey. Tuvo algunos puntos que él falló, pero fue un gran rey. Cierto. De inmediato decidió hacer todo lo posible por salvar a su pueblo. Por su valentía, él dirigió a Israel de regreso a una mejor relación con Dios, aunque es obvio que no todos estaban convencidos. No, claro que no. En forma general, el impacto debiera medirse con lo que sucedió una vez que él falleció. Israel rápidamente recayó en la apostasía. Ay, pero eso no niega el esfuerzo sincero de Josías y sus reformas, y ciertamente nos da a nosotros un buen ejemplo para emular. Es que el tierno corazón de Josías le hizo responder a la influencia del Santo Espíritu de Dios. Humildemente se estremeció por los pecados que estaban causando tanta angustia y desastre, y enseguida buscó remediar la situación. Ay, Omar, la humildad y ternura de corazón están entre las características más destacadas de un verdadero cristiano. Y la lección nos pregunta lo siguiente: ¿qué cosas podríamos necesitar purgar a fondo en nuestra casa o nuestra iglesia para poder servir verdaderamente al Señor? Omar, ¿cuáles son esas cosas que tenemos escondidas en nuestro guardarropa, en nuestra familia, con nuestras amistades, con los compañeros de trabajo? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos
purgar a fondo? Pregunta la lección. Inclusive en la iglesia. Bueno, yo te voy a decir algo. A veces queremos ir con el sentido de que nosotros fuimos llamados a hacer esa purga. Pero no. Lo que debemos apuntar es que la iglesia estudie más, que la iglesia se prepare más, que la iglesia indague, pueda tener en los grupos pequeños, en grupos de estudio, ver las pautas, ver lo que Dios espera de su pueblo antes de su venida. Claro, o sea, alimentar el ambiente espiritual de la iglesia. Claro, porque mi pueblo por falta de estudio perecerá, dijo el Señor. Y eso también se releva a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestro ámbito de amistades, ¿no es cierto? Y pensemos, Omar, de que esa purga a fondo, como dice la lección, debe empezar más bien en mí. Ahora, antes que nada. Recuérdate que acabamos de venir de una iglesia, una campaña evangelística, y los jóvenes se están yendo. Y entonces cuando los entrevisté, me senté con ellos, ellos me dijeron, we need a sense of belonging. Necesitamos tener un sentido de pertenecer. Y no estamos perteneciendo a esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos tienen que vivir la parte, ellos tienen que sentir la parte, ellos tienen que sentir el mensaje y el llamado del Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo se hace eso? Con una amistad estrecha entre hermanos de los que tienen experiencia, con los que no tienen experiencia, y volcarse y encontrarse en el medio. ¿Para qué? Para aceptarse uno con el otro como ellos son. O sea, y amarse uno al otro. Y entonces ellos van a tener la disposición de estudiar más los mandatos de Dios, ver cuál es su voluntad. Tiene que ser una experiencia personal. Claro, tiene que empezar a volver a ver en el pueblo de Dios hoy en día una relación entre nosotros mismos de amor y no ser islitas separadas en un vasto océano, y que pretendamos que cada uno sea un gran adventista cristiano sin las herramientas y sin esa relación de amor entre nosotros. Y fue lo que trató de hacer Josías, el rey, ¿no es cierto? Él empezó con él mismo, rasgó sus vestidos. Una relación de amor. Se dio cuenta de que necesitaba él cambiar. Dios, y después todo el pueblo. El pueblo en general. Necesitamos nosotros, los líderes, tener esa experiencia. No nada más lo que pasa el sábado, irnos a la casa y ya el resto de la semana, Omar, adiós. Aprenderemos muchísimo esta semana y con la ayuda de Dios tomaremos decisiones sabias para nuestras vidas. Tomaremos un corto descanso ahora, pero volvemos enseguida con la lección del lunes. No te vayas. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. A Él pertenecen el poder y la sabiduría, Amén. Dice Daniel 2:20. Es un privilegio estudiar la Biblia juntos. Gracias por acompañarnos. Y la lección del lunes, Omar, para el 6 de diciembre se titula Los cielos de los cielos. Bueno, suena un poco redundante, un poco diferente usar los cielos de los cielos. Bueno, leamos entonces para compenetrarnos en este concepto. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
La lección nos pregunta, sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir la Biblia con la frase los cielos de los cielos? Interesante. Es muy factible que se refiere a la morada de Dios. Puede ser. O sea, este es el primer cielo y a donde Él mora, los cielos de los cielos. El apóstol Pablo habló del tercer cielo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Así es. Y también dijo que Jesús había ascendido por encima de los cielos, de todos los cielos. Efesios 4:10. Así es, Omar. Y cuando hablamos de Dios como creador, no debemos pensar solamente en la creación de la tierra. No, todo el universo. Claro, sino mucho más allá, en la infinidad de todo el cosmos, en la magnitud de los cielos de los cielos. Es una expresión idiomática que está en este versículo, que señala la completa soberanía de Dios sobre toda su creación. Esto es alucinante, y pensar que este mismo Dios creador nos vio caer en pecado, pero nos amó tanto que envió a su único Hijo para que tengamos salvación. Gloria a Dios por ese concepto. Gloria a Dios por así decirlo. Ahora vemos que esta frase se repite en otros libros del Antiguo Testamento. Hay un texto muy importante y relevante. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice lo siguiente: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? El pensamiento aquí expresado, por supuesto, ilustra una permanente característica, un concepto profundísimo de la infinitud de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es eterno, es invisible, imposible de abarcar, Señor sublime, el gran Rey de Reyes. Pero por otro lado, hay un concepto igualmente vívido, que el infinito Jehová es un Dios que está muy cerca. Amén. Es personal, es amigo de la humanidad, nuestro compañero personal. Sí, esto es maravilloso. Precioso. El que camina con sus hijos. No estamos solos. Cuando nos tropezamos, Él nos puede levantar si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Así es, alabado sea el Señor. Y Nehemías capítulo 9 versículo 6 nos dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ay, Omar, sin lugar a duda, los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sí, así es, creían que Dios vivifica todo lo que le debe su existencia, lógicamente. O sea, por supuesto, todo lo que vemos en esta tierra y todo lo que está más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas, sí. Eso es serio, porque el telescopio más poderoso que tenemos en el mundo llega hasta cierta parte. Es cierto. Y están descubriendo que hay más creación, más allá. Maravilloso. En sus manos están la fuerza y el poder. Amén. Y sabes, en Salmos 148, versículo 4, leemos: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Aquí nuevamente vemos la frase los cielos de los cielos. Sabes, los cuerpos celestes deben su estabilidad y permanencia al omnipotente Dios, claro, a su voluntad. Él ha señalado las órbitas. Es increíble que no se chocan entre sí, Gloria en las a cuales Dios. se mueven las galaxias, los planetas y las estrellas.
Los astros giran con precisión exacta dentro de los límites prescritos por Dios. Así es. Es increíble ver nuestro sistema solar, Nessie. Es impresionante, Omar. Así es el poder de Dios. Estos 3 versículos que leíste son ejemplo de que los otros autores del Antiguo Testamento leyeron el libro de Deuteronomio y utilizaron la misma frase repetidas veces: los cielos de los cielos. Porque se nos queda en la mente cuando Claro, hay repetición. Así es. La Biblia es en verdad un caudal de bendiciones. Sí. Y Elena G. de White lo explica de esta manera. Dice: la Biblia es una historia que nos relata la creación del mundo. Sin ella, quedaríamos reducidos a hilvanar meras conjeturas y fábulas acerca de lo que ocurrió en el remoto pasado. Nos revela al Creador de los cielos y de la tierra, así como el universo que Él trajo a la existencia. La Biblia es un campo en el cual están escondidos tesoros celestiales. La Biblia es un estuche que contiene joyas de inestimable valor que deben ser presentadas en forma tal que se vean con su brillo intrínseco. La Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Es el libro que nos hace sabios para la salvación. Ay, Omar, en realidad, hermosa cita esta, pero, ¿sabes? Aquí no quedamos, Omar, porque tenemos que seguir estudiando. Claro. A ver si pasamos a la sección del martes 7 de septiembre. Se titula Deuteronomio en Jeremías. Bueno, esto es relevante porque el libro de Jeremías es un profeta mayor. Así es. Entonces vemos que Jeremías usó como punto de apoyo, punto de referencia en sí. Y esto es relevante. La lección cuenta de un joven agnóstico, así es, apasionado buscador de la verdad. Estudiaba mucho. Finalmente llegó no solo a creer en Dios el Padre y en Jesús, pero también aceptó el séptimo día del mensaje adventista. Amén. El día que Dios santificó. Amén. Que hizo Kadosh en el hebreo. Su versículo favorito de la Biblia era Jeremías 29:13. Así es. Eso es tremendo. Que dice lo siguiente, Nessie. Esto es tremendo. Y me buscaréis y me hallaréis. Oh, qué hermoso. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Años más tarde, al estudiar su Biblia, él leyó el mismo versículo. Pero esta vez lo encontró en el libro de Deuteronomio. Claro. Y quedó impresionado al ver que Jeremías había obtenido el texto de lo que había escrito Moisés mucho tiempo antes. Tremendo, es impresionante. Así es. Ahora, leamos Deuteronomio, volvemos al libro texto principal, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 23 al 29, para ver el contexto de esta promesa a Israel. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ah, precioso. Qué hermoso. Es como un romance con su pueblo, ¿no es cierto? Increíble. Precioso. Y recordemos que el libro de Deuteronomio fue reencontrado durante el reinado de Josías. Pero fue bajo el gobierno de Josías que Jeremías empezó su ministerio, siendo aún joven, ¿no es cierto? Pues tenía que alrededor de 20 años de edad, ¿no es cierto?
Pensemos en esto. Jeremías 7, del 1 al 7, vemos allí lo que él aconseja al pueblo que debía hacer y utiliza las frases de Deuteronomio y dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Múltiples veces Moisés destacó que la estadía en la tierra de Canaán era condicional, estaba sujeto a condiciones específicas. Y Jeremías lo volvió a reiterar. Estos textos se complementan y demuestran cómo la existencia del pueblo de Dios estaba sujeta a condiciones que debían ser cumplidas, mis hermanos. Se les pedía obedecer a Dios, pues eran su pueblo escogido, claro, estimados. Ser escogidos un privilegio. Amén. Y el autor de la lección insiste al explicar que esa obediencia incluía el trato a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, una idea que remonta directamente a Deuteronomio, Así pues es. allí dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Recuerdo cuando visitamos Cuba, Omar. Oh, sí. Tuvimos el privilegio de conocer 14 diferentes ciudades en esa preciosa isla del Caribe. Por supuesto. Y pudimos ver muchas cosas hermosas, pero también la triste condición del pueblo controlado, ¿no es cierto?, por un gobierno diferente. Cuando llegamos a la provincia de Guantánamo, al extremo oriental de la isla, vimos otro tipo de devastación. Resulta que el huracán Matthew había llegado al territorio cubano con categoría 4 y causó estragos en la localidad de Baracoa, que es considerada una de las ciudades más antiguas de Cuba. Preciosa ciudad, bellísima, bellísima. Allí, nuestra hermana Digna, la esposa del pastor de la iglesia adventista local, nos contó y nos dijo: todo quedó destruido. Cuando volvimos a casa no quedaba nada, pero enseguida empezamos a ver que nuestros vecinos traían puestas nuestras prendas de vestir. Eso es increíble. Y sentimos que sería un error pedírselas de vuelta. Ay, Omar, el viento feroz había esparcido toda la ropa del pobre pastor y su familia, pobrecitos. Que el Dios repartió Tremendo. la ropa a todos los necesitados. Pero pensemos en esto, ellos no se atrevieron a reclamarles a sus vecinos, porque ellos también habían sido afectados por la tormenta. Y recuerdo, Omar, que le regalaste un traje tuyo al pastor, ¿no es cierto? Y yo le di varios de mis vestidos a la esposa, a la hermana Dina. Esto nos recuerda que lo que dice allí el versículo: no tomarás en prenda la ropa del necesitado. Y nos aconseja el libro Conflicto y Valor: lean acerca de Jesús el carpintero, de Pablo el fabricante de tiendas, quienes al trabajo del artesano unían el ministerio superior humano y divino. Lean acerca del muchacho que proveyó los 5 panes usados por Jesús en el maravilloso milagro de la alimentación de la multitud. De Dorcas la costurera, resucitada a fin de que siguiese haciendo ropa para los pobres. De la mujer
sabia, descripta en Proverbios, que busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos, que abre su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Hermosas palabras de esta cita, Omar. Así es. Y sabios los consejos de la palabra de Dios. Siempre. Debemos aplicarlos y ponerlos en práctica en nuestras vidas en realidad. Omar, cuando pensamos en lo maravilloso que es Dios, en detallar en lo más mínimo las cosas básicas de nuestra vida, Él se preocupa por cada detalle de lo que hacemos, por cada detalle de lo que nos circunda. Y claro que se preocupa por las viudas, por los pobres, por los necesitados. En todo momento nosotros como sus hijos entonces debemos también mostrar esa bondad. Hay que ¿no es cierto? emular el ejemplo que Él nos ha dado, Claro que sí. de cuidar a nuestros semejantes. Amén. Porque lo que hacéis a uno de mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Así es. Entonces Precioso en realidad. es increíble. Seguiremos entonces con este magnífico estudio, pero no antes de tomar un breve receso. Volvemos en unos instantes. Gracias por acompañarnos. Es nuestra oración que la bendición celestial inunde tu vida. Sigamos con este fascinante estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en el día miércoles 8 de diciembre y se titula ¿Qué pide Jehová de ti? Y Omar, Miqueas 6 del 2 al 8 dice lo siguiente: Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero es increíble cómo Dios tiene que humanizarse y decir, ¿pero qué te he hecho? Así es. Cabeza de aserrín. Ay, no, algo así. Bueno, Dios no dijo eso, yo lo digo. ¿Cómo puede ser que Dios tenga que bajarse a este nivel y decirnos, ¿pero qué tienes? ¿Rocas? Así no, de tanto nos ama. No, nos ama tanto. Él llora por nosotros. Así es. Los eruditos de la Biblia ven en estos versículos de Miqueas una demanda del pacto, en la que Dios entabla un caso contra su pueblo en sí, por violación del pacto. En este caso, Miqueas explica que Dios tiene una denuncia o un pleito contra su pueblo. Así es. Tremendo. La palabra pleito en el original hebreo es riv, que significa queja o una disputa legal. Ajá. Dios estaba, trayendo una acción legal contra ellos, algo que implica el aspecto legal, además de relacional, claro, del pacto. Esto nos debería sorprender porque, después de todo, el centro del pacto de Dios es la ley. Y Miqueas también prestó el lenguaje del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Omar, Dios pedía prudencia. Así es, así. Por más que tuvieran apariencia externa de religión, eso no constituía la relación de pacto de Israel con Dios. Y tienes razón, sí. Ahora, ¿por qué no lo traemos a nuestro tiempo?
Hablemos de nosotros. Muy importante. Seamos sinceros. Hablamos de ellos como si son un ogro. ¿Y qué de nosotros? Nuestra apariencia de religión tampoco es suficiente. No. Queremos ser más santo que tú y llevar la Biblia pegada al corazón. Pero vamos, seamos realistas. Somos igual que ellos. Debemos vivir la religión verdadera. Amén. En nuestra relación con Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué debemos confesarle nuestros pecados, ¿sí? Y arrepentirnos? No se trata de informar a Dios. Algunos queremos darle una lista, así como al famoso ficticio Papá Noel o Santa Claus, que van y le dan una lista de cosas allá en el mall, en las tiendas. Ay, señores, Dios uno no puede tratarlo de esa manera. Él ya lo sabe. Pues Él ya sabe la lista. Claro, claro. Él conoce nuestro corazón. Lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro beneficio. Amén. Él sabe que a menos que admitamos nuestros pecados, es difícil dejarlos a un lado. Y es muy difícil. Debe haber decisiones claras, acciones es. definidas, Amén. certeras, sí. Amén. De eso se trata la confesión y el arrepentimiento. Y si hemos dañado a otros, que sí lo hemos hecho, debemos pedirle perdón. Ay, qué difícil eso. Qué difícil poner a un lado nuestro ego. Nuestro ego es más grande que nosotros. Y al pedir disculpas debemos ser sinceros. Si te ofendí, perdóname. Por favor, ni empieces de esa manera, porque tú sabes que has ofendido. Yo sé que los he ofendido. Tienes que ser ofendido, tienes que ser específico. Yo te ofendí de esta manera, perdóname. Eso es básico para demostrar a Dios y a los demás. No es un sentido pretencioso de piedad, sino para mostrar que somos defectuosos, que estamos intentando hacer lo correcto, a pesar de nuestros fracasos. Esta no es una idea teológica abstracta, No, de ninguna manera. Algunos lo hacen abstracto por el orgullo intrínseco que tienen adentro, que cierto. tenemos, mejor dicho. Es un método práctico de vida. Ojalá que pudiéramos emular lo que Cristo hizo por esta raza caída. Amén, Es tiempo. así sea, Omar. Es que solo así estaremos en acuerdo con Dios. Y ya no viviremos en ese desafuero como rebeldes. No, viviremos en armonía con la voluntad divina. Así sea. Y todo esto es, ¿para qué? Para que tengamos vida. Y tengamos vida a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús, como lo dice Primera de Juan 5:12. Ay, Omar, todo lo que Dios pide de nosotros no es nada comparado a lo que Él nos dio a nosotros. Claro, nosotros la única fracción que podemos dar es nuestra voluntad a Él. Y hasta en eso necesitamos que el Espíritu Santo nos mueva. Porque si no, nos quedamos como couch potatoes. Nos quedamos como gente ahí tirados en el sillón. A ver si voy a Cristo. A ver si le abro mi corazón. Hasta en ese momento también necesitamos del poder de Dios. Porque por sí solos no podemos hacer mucho. Así es, así que hermanos, pensemos en esto en forma práctica y hagámoslo hoy. Hoy mismo entrega tu corazón a Dios. Hoy mismo entrega tu corazón a Cristo Jesús. Amén. Y dile, yo soy tuyo completamente. Muy bien, Omar. Pasemos entonces al estudio del día jueves 9 de diciembre. Se titula La oración de Daniel. ¡Wow! Me emociona esto. Lindo, Aquí lindo. esta parte de la lección es preciosa. Veamos. En el marco histórico vemos a Daniel de edad avanzada ya. Cierto. Los 70 años de sufrimiento de su pueblo estaban por terminar. Él estaba emocionado, estaba nervioso, estaba, yo no sé, deseoso. Claro. Entonces Daniel pronuncia una de las oraciones más notables del Antiguo Testamento. Así es. La intensidad de su ruego a Dios nos conmueve, pues su oración es presentada en humildad, Así es. en súplica y un tono, ¿sabes?, bien ferviente. Claro, claro. Fue en verdad
una oración eficaz. Cuando pensamos en dónde la puedo ver, bueno, puedes leer la oración en Daniel, capítulo 9, del 1 al 19. Pero veamos los versículos del 3 al 6 y del 17 al 19. Dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué oración conmovedora, emocionante! Yo me imagino que cuando él la estaba pronunciando, lágrimas caían de sus mejillas. La verdad, qué profundidad en el mensaje. Vemos que Dios había prometido la liberación del pueblo en el tiempo designado, pero Daniel conocía la naturaleza condicional de muchas de las promesas divinas. Así que comenzó su oración reconociendo la fidelidad de Dios. Esto debe ser un ejemplo para nosotros. Siempre tenemos que comenzar nuestras oraciones con reconociendo la fidelidad de Dios en nosotros, quien siempre cumple sus promesas. Él es fiel a sus pactos y efectúa su parte del acuerdo. Luego Daniel se identifica con su pueblo. Así es. No hay en su oración nada de justicia propia. No. Era el deber del profeta llamar la atención del pueblo al descuidar los preceptos divinos y darles instrucciones en casos de emergencia. Y ay, que había casos de emergencia. Pero ellos habían ignorado la dirección que Dios les había dispensado. Y nosotros hacemos lo mismo, por favor. En verdad, el pecado del pueblo no se debía a ignorancia, sino a desobediencia deliberada. Algunos dicen voluntaria. Yo digo deliberada, a propósito, adrede. Ay, Omar, qué tristeza. Y como Moisés anticipó en Deuteronomio, descendió la maldición sobre todos los que deliberadamente, como has dicho, Omar, o voluntariamente desobedecieron la ley de Dios. Qué triste, bueno. Qué triste. Así que Daniel en realidad no presentó su súplica basándose en ninguna bondad del pueblo. Es que qué bondades había del pueblo. Era un dolor de cabeza ese pueblo. Cierto. Bueno, Daniel más bien, como base de su petición, citó las acciones bondadosas de ¿quién? De Dios, claro, para con el pueblo. Y notemos esto: en ningún momento durante su oración Daniel formuló la pregunta ¿por qué, Dios mío? Él nunca preguntó ¿por qué? Gracias al libro de Deuteronomio. Al estudiar ese libro, Daniel supo que el mal que le sobrevino no fue un destino atroz de mala suerte. No. Fue fruto de la desobediencia. Así es. Y Daniel en su oración estaba enfocado en el santuario de Jerusalén. Ansiaba que la liberación prometida viniese en su tiempo, que no se postergara más. Nuestro Padre Celestial se deleita en que nosotros oremos así,
pidiéndole que apresure su salvación prometida. Ahora, veamos la secuencia de eventos. ¿Qué te parece, Nesí? Esto es impresionante. Número 1. Daniel sabía que los predichos 70 años del cautiverio estaban por finalizar. Muy cierto. Ese es número 1. Número 2. Él no entendió el periodo de los 2300 días. Fue la única parte de la visión que no había sido explicada completamente, y la perspectiva de una terrible persecución de 2300 días era más de lo que podía soportar el anciano Daniel. Llegó a estar deprimido, claro. Desfalleció. Como resultado fue quebrantado y enfermó algunos días. Así es. Por eso el ángel interrumpió la explicación de la visión, y él vino y le dijo: vine a traerte la explicación, vine a traerte el remedio que tú necesitas, el aliciente espiritual. Pero aquí viene algo muy importante. Durante la tregua que precedió al regreso del ángel, Daniel no se quedó inactivo. No. Él se puso a reestudiar las profecías. ¿Para qué? Para comprender más claramente el propósito divino respecto al cautiverio. Y allí fue cuando Daniel intercedió fervorosamente ante Dios pidiendo perdón. Y al final de su oración, nuevamente rogó que Dios perdonara los pecados de la nación y que no demorara la promesa de la restauración. Notemos que la parte de la visión del capítulo 8 de Daniel, que había quedado sin explicar, predecía que el santuario y el ejército serían pisoteados durante un periodo de 2300 días. Y Daniel rogó a Dios que el tiempo del cautiverio no se extendiera. En respuesta a esa oración, el ángel Gabriel, quien había hecho pausa a la explicación de la visión del capítulo 8, regresó y saludó a Daniel con el anuncio: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué hermoso, Omar, que venga el ángel a decir eso, ¿no es cierto? Con toda claridad. La explicación del ángel fue la respuesta del cielo a la oración de Daniel y la solución del problema que motivó su oración. Claro, toda esta profecía, Omar, fue el resultado de las admoniciones de Deuteronomio capítulo 4. Por no haber escuchado el libro de la ley y acatarse al pedido divino, Dios les dio un tiempo límite para acabar la prevaricación. Y a nosotros también nos da el tiempo límite. También les dijo: bueno, se va a acabar el santuario, será purificado. Pero quizá lo más importante de la oración de Daniel es que expresaba la realidad de que a pesar de la desobediencia había esperanza. Amén, por eso es que Dios no los había abandonado. No. Vemos que Deuteronomio explica el contexto de la rebeldía, pero también destaca la promesa de restauración. Amén. Ahora, en Daniel 9, 24 al 27, encontramos la importante profecía que claramente menciona a Jesús y su muerte en la cruz. Todo lo que contiene esa profecía demuestra el maravilloso plan que Dios tiene de restaurar a sus hijos fieles. En todo el recorrido de la historia de este mundo, Dios siempre nos ha tenido paciencia y nos demuestra su amor inigualable. Ay, eso es reconfortante. O sea, saber que Dios está cerca de nosotros. Siempre que necesitamos ayuda y la pedimos, Dios envía a su santo ángel para que nos socorra sin demora, así como lo hizo con Daniel. Alabado sea Dios por estar pendiente de nuestras necesidades. Amén. El estudio de esta semana nos trajo un entendimiento más amplio del libro de Deuteronomio. Me gustó la manera en que el autor de la lección, Clifford Goldstein, nos hizo ver cómo los profetas del antaño usaron el libro de Deuteronomio como base para sus escritos. Así es. Y cómo Daniel, Nesí,
usó todo esto con ahínco para ayudarnos a entender más las profecías. Claro que sí, Omar, esto estuvo impresionante. Así es. Y la semana que viene estará aún mejor. Oh, esto se el pone título bueno. de la próxima lección es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Así que te invitamos a que una vez más te unas con nosotros para gozar juntos del estudio de la Biblia. Y de nuestra parte te decimos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.